En la penumbra de la noche, un grupo de amigos se reunió en las afueras del pueblo, frente a un antiguo cementerio al que nadie se atrevía a acercarse. La luna, tímida tras unas nubes, apenas iluminaba las lápidas desgastadas y los mausoleos olvidados, mientras el silencio pesado parecía ocultar secretos largamente sepultados. Entre murmullos y risas nerviosas, acordaron desafiar lo prohibido, jugar a la ouija en ese lugar maldito. La protagonista de aquella aventura era Elena, una joven de mirada inquisitiva y determinación inquebrantable, quien había escuchado leyendas sobre espíritus vagabundos que custodiaban los restos de un tiempo convulso. Con una tabla de madera que había pertenecido a la abuela de uno de sus amigos, el grupo se dispuso a invocar presencias desconocidas. Se sentaron en círculo, y el viento parecía acompañar el ritual, jugando con las hojas secas que se acumulaban en el suelo de grava. Mientras las velas parpadeaban, la tensión crecía en cada uno de los presentes. Las sombras danzaban sobre las lápidas y los árboles circundantes, esculpiendo figuras efímeras en la oscuridad. Con voz temblorosa pero decidida, Elena inició el juego. Los dedos se posaron sobre el puntero improvisado y, en un susurro colectivo, preguntaron, ¿hay alguien aquí? La respuesta fue lenta y, en un primer momento, pareció fruto de la imaginación. El puntero se deslizó hasta la letra S. La atmósfera se volvió más densa, y cada crujido del suelo o suspiro del viento parecía anunciar la presencia de un ser invisible. A lo largo de la noche, el grupo fue revelando mensajes desconcertantes que iban desde simples palabras hasta frases enigmáticas que hablaban de antiguos pecados y advertencias inconfundibles. Un mensaje, escrito con una precisión escalofriante, decía, no vuelvas. Con cada nueva pregunta, la ouija respondía con movimientos que, a veces, parecían deliberados, como si una mente oculta quisiera comunicarse desde el otro lado. El aire se impregnaba de un frío que helaba la sangre, y el eco de pasos que nadie había dado retumbaba en la distancia, haciendo eco en los muros de piedra del cementerio. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observado se intensificó. Los amigos intercambiaban miradas inquietas, mientras la voz de Elena, firme en un principio, empezaba a temblar al pronunciar las palabras. ¿Quién eres? La respuesta, que tardó en llegar, fue un estremecedor desplazamiento del puntero hacia la palabra olvido. La oscuridad parecía cobrar vida, y el murmullo de las hojas y el crujir de la madera viejo de las tumbas creaban una sinfonía siniestra. Una extraña figura, apenas perceptible entre las sombras, se perfiló en el fondo, observando con una mirada inexpresiva. La noche se hizo cómplice del misterio, y el cementerio se transformó en un escenario donde la realidad y lo sobrenatural se fundían en una danza inquietante. En un instante, un viento helado barrió el lugar, apagando algunas velas y dejando al grupo sumido en una penumbra casi total. Los corazones latían con fuerza, y cada segundo parecía alargarse en una eternidad. Un grito ahogado resonó entre las lápidas, pero ninguno se atrevió a identificar su origen. La ouija seguía ofreciendo respuestas, cada una más perturbadora que la anterior, como si el mismísimo más allá quisiera advertirles de un destino sellado. En medio de ese ambiente opresivo, uno de los amigos, Sergio, decidió abandonar el juego, temiendo que la actividad hubiera abierto una puerta de la que no se podría cerrar el paso. Sin embargo, antes de marcharse, se escuchó un susurro apenas audible que parecía decir, no te vayas. Ese eco dejó una marca imborrable en la memoria de los presentes, haciendo que cada uno se sintiera atrapado en una red de inquietud y arrepentimiento. La presencia que se había hecho notar, sin embargo, no parecía hostil, más bien, parecía cargar con la tristeza de un pasado olvidado y la carga de recuerdos que nadie se atrevía a exponer. Elena, a pesar del creciente temor, insistió en continuar, convencida de que la comunicación con el otro lado podría revelar la verdad detrás de las leyendas del cementerio. Con una mezcla de audacia y temor, formuló la pregunta, ¿por qué permaneces aquí? La respuesta fue un lento recorrido del puntero que deletreó la palabra dolor. De repente, una sensación de pesar envolvió el ambiente. Cada rincón del lugar parecía murmurar historias de desamor, traición y dolor. Las sombras parecían vibrar con la energía de un sufrimiento colectivo, y el sonido lejano de un llanto se sumó al coro de sonidos inquietantes. La experiencia alcanzó su clímax cuando, en un giro inesperado,
las respuestas se tornaron caóticas. La ouija se movía sin cesar, como si la entidad estuviera tratando de transmitir un mensaje urgente y desconcertante. El grupo se vio obligado a reconocer que habían irrumpido en un territorio donde las reglas del mundo se desvanecían. La conexión se volvió casi abrumadora, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La figura que se había hecho presente al inicio reapareció, esta vez más definida, con un semblante que reflejaba una tristeza infinita y una resignación silenciosa. Los minutos finales del juego fueron una mezcla de confusión y pánico contenido. Sin saber cómo detener lo que había comenzado, los amigos optaron por cerrar el círculo, pronunciando palabras de despedida y pidiendo perdón a las fuerzas que habían invocado. La ouija, por fin, dejó de moverse, y la figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un vacío y un silencio abrumador. Con el corazón acelerado y la mente repleta de imágenes que parecían sacadas de una pesadilla, cada uno abandonó el lugar, llevando consigo la inquietante certeza de haber sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. Al salir del cementerio, la luz del amanecer comenzó a despuntar en el horizonte, como si intentara borrar la oscuridad de la noche. Sin embargo, en el alma de quienes vivieron aquella experiencia, quedó la huella indeleble de un encuentro con lo desconocido, una lección sobre los límites del valor y la curiosidad. La aventura de la ouija en el cementerio prohibido se convirtió en un susurro en las calles del pueblo, un relato que se transmitía de boca en boca, recordando a todos que hay secretos que es mejor dejar en la sombra, donde pertenecen.